El libro abre con Carrie duchándose en el baño de la escuela. Es común en las historias que cuando un personaje se está bañando, simboliza que trata de dejar el pasado atrás, limpiándose de sus pecados para posteriormente dirigirse a un futuro mejor. Pero en Carrie pasa algo curioso. Mientras se ducha le llega la regla por primera vez, es decir, la sangre se hace presente. Y la sangre en esta historia simboliza el caos, la muerte, la destrucción y entregarse a la ira. Y más en específico en esta escena, la llegada de su primera regla viene acompañado del regreso con mayor fuerza de sus poderes. No el despertar de sus poderes, eso ya los tenía literalmente desde bebé, pero en esta escena regresan con mayor fuerza que nunca. La presencia de la sangre rompe con el estereotipo del simbolismo positivo de la ducha, o sea que, en vez de ser una escena que da a entender que la vida de Carrie va a mejorar a partir de este punto, significa todo lo contrario. Significa que por más que busque la paz, por más que intente ser buena, el horror la va a perseguir por siempre. Es curioso que se nos presente así a Carrie desde la página 1. Ya había sufrido bastante hasta ese punto de su vida, pero aquí nos damos cuenta de que sus verdaderas desventuras solo estaban por comenzar. Se cumplen 50 años de la carrera literaria de Stephen King. Sí, publicó con anterioridad algunos cuentos, pero realmente todo el fenómeno inició con Carrie, la primera novela que le publicaron en un mes como este, 5 de abril de 1974. ¿Y qué mejor manera de celebrar el aniversario de este hombre que tanta felicidad nos ha regalado durante la mitad de un siglo que analizando la novela que detonó todo un multiverso de libros y que por sí misma ya es un referente de la cultura popular? Carrie, en sus poco más de 200 paginitas, aborda una cantidad abrumadora de temas. Quédate, porque vamos a desentrañar los secretos y simbolismos del libro Carrie. Naturalmente, como se trata de un análisis, una alerta de spoilers está activa. Tras sangrar en la ducha, Carrie, en vez de recibir ayuda, en automático comienza a ser vapuleada en burlas por sus compañeras, burlas encabezadas por Chris Hargenstein. Ella es la líder del grupo y todas la imitan como ovejas siguiendo el rebaño. Es sabido que las personas, por naturaleza o presión social, tienden a seguir a quien tenga el carácter más duro y forman así un grupo. Para Papi Freud, esto ocurre porque los humanos se sienten solos y para salir de la soledad buscan ser aceptados. Y sí, para algunos formar parte de un grupo les da un sentimiento de poder o estatus social, sobre todo en la adolescencia y en el ambiente de secundaria. ¿O cuántos grupos no se forman en la secundaria? Los deportistas, los estudiosos, los bullies, etc. Para el sociólogo Gustav Le Bon, cuando una persona se une a un grupo social pasa a ser un alma colectiva. Todos sienten, piensan y actúan igual y de forma totalmente diferente a la que actuarían de manera individual. Y al pasar esto, sacrifican sus propios pensamientos, hobbies e ideales, todo por el interés colectivo. Esto es justo lo que le ocurre al personaje de Susan Snell y es su rol dentro de la novela. Ella participó en la burla en las duchas contra Carrie, pero se arrepintió a tal grado de preferir hacer lo que ella consideraba correcto, aunque eso le costara alejarse de su grupo de amigas. De Susan Snell hablaremos más adelante. Carrie está muy confundida. No termina de entender por qué sangra y por qué de repente empezó a mover objetos con la mente. Y cómo no iba a estarlo si su madre Margaret White no le explicó nada sobre el periodo. Es aquí donde entra uno de los temas más interesantes de la novela, el cómo tu propia familia puede destruirte. Margaret jamás le explicó a su hija nada sobre su sexualidad, sobre el periodo, ni prácticamente nada sobre la vida, por considerarlo pecado en su rígido mundo religioso donde Carrie está enclaustrada.
a tal grado que cuando piensa que Carrie hace algo indebido, la encierra en un armario por días para que le rece a Dios sin comer ni ir al baño. Le ha privado del mundo exterior, le dice cómo vestir y le prohíbe salir con otras personas. Por desgracia, Carrie termina por creer que su madre tiene razón respecto al mundo, porque con todo el maltrato que sufre bajo el yugo de Margaret, alteró su percepción de la realidad, haciendo que sea una chica tímida, cerrada, insegura y cohibida. Incluso las pocas veces que se rebeló contra su madre, Carrie lo pagó caro, como la vez que le insistió para que le dejara ir a un campamento, y fue tanto el bullying que Carrie recibió que decidieron devolverla a su casa. Si Carrie quiere tener fe en el mundo real y este le responde de ese modo hostil, ¿cómo podemos esperar que ella sea una niña alegre o siquiera confiada? Pero Carrie no es la única afectada por su propia familia. Incluso la misma Margaret White es producto de las consecuencias familiares. La novela nos cuenta que el papá de Margaret murió de manera trágica, en un tiroteo donde él fue víctima colateral. Justo ese año, la mamá de Margaret se consiguió otro novio, como si no le pesara la muerte de su marido. Es tras este traumático hecho que Margaret empieza a ir a reuniones religiosas. Podríamos interpretar que tomó este camino por resentimiento contra su mamá, al no importarle lo más mínimo la muerte del padre de Margaret. Y haber tomado este camino definiría su personalidad y rol en esta novela. Ya con esta mentalidad es que Margaret, años más tarde, ve que su abuela puede prender la chimenea con solo verla o mover cosas de la casa con la mente. Es de esperar que Margaret la considere una bruja y al ver que su hija Carrie es igual, no duda en lo que tiene que hacer. Otra es Chris, cuyo padre es abogado. Quizá esto explique su mal comportamiento. Sabe que no importa qué cosas malas haga, su padre siempre la sacará de apuros. ¿Cuántas personas no conocemos así? Y claro que el bully principal también está incluido. Billy Nolan viene de un hogar deshecho. A sus 12 años su padre se esfumó y su madre se consiguió tantos amantes que Billy dejó de contar después de 4. En su casa solo conoció la hostilidad. En las noches en que su madre discutía con sus amantes, él se escapaba para matar perros con su carro. Para algunas personas es muy fácil burlarse junto a la multitud de alguien o de algo. No es sino hasta después de hacer el daño y ver que provocó una consecuencia real que siente remordimiento y trata de enmendar las cosas. Para algunos esto podría significar ser doble cara, para otros ganas de querer enmendar las cosas, y esta es la razón de ser del personaje de Susan Snell. Ella representa que no todas las personas son malas y aunque tratemos de encajar en la sociedad, aunque eso implique actitudes negativas como hacer menor a una persona, al final somos capaces de empatizar y ponernos en los zapatos de otro. El libro nos deja en claro que Susan está arrepentida de haber participado en la broma en las duchas, tanto que arriesga su popularidad, su relación y su baile de graduación por darle una noche de alegría a Carrie. Claro que esto a esa edad adolescente es lo equivalente a condenarse socialmente. A los ojos de sus compañeros ya nunca volvería a ser la misma chica que admiraban. Había hecho algo irrefrenable y peligroso. Había roto la apariencia y mostrado la cara. La maestra Miss Desjardins es otro ejemplo. Ella también forma parte de los que se burlan de Carrie cuando le cae el balde de sangre, y es hasta después de hacer el daño que trata de ayudar a Carrie. Casi todavía entre risas se le acerca con los brazos abiertos. Claro, Carrie se enfurece con Miss Desjardins porque para ella está siendo doble cara y sus intenciones no son sinceras. Debo decir que en esta escena la escritura de Stephen King fue tan genial que incluso a mí me hizo sentir odio por la maestra. En este punto, Carrie también está convencida de que Susan fue otra doble cara que quiso burlarse de ella y su arrepentimiento no fue sincero. Hay algo turbio al final de la novela, y es que el gobierno quiere enterrar el caso de Carrie y sus poderes tratando de asignar a un chivo expiatorio.
y hacen todo lo posible para que ese chivo expiatorio sea Susan Snell. Carrie fue la primera novela en que Stephen King retrató al gobierno como un ente que trata de ocultar la verdad de un hecho extraordinario. Posteriormente también lo haría en Apocalipsis, Ojos de Fuego, La Niebla, Tommyknockers, 22-11-63, entre otras. A su vez, es la primera historia de King sobre chicos investigados por el gobierno. En el caso de Carrie, la investigan después de su muerte, pero esto se repetiría en otras novelas como Ojos de Fuego, su novela hermana en ese sentido. Al final de Carrie, el caso es desmeritado y preocupa a los investigadores, ya que hay un 99% de probabilidad de un nuevo caso de un infante con poderes como Carrie, cosa que se termina cumpliendo al final de la novela, dejándonos así las puertas abiertas para imaginar qué sucedió después en ese trágico universo de Carrieta White. Esta historia no solo va de una chica con poderes que decide vengarse. Siento que la novela está muy ligada al tema de cómo encarar a la muerte. Carrie la afronta con miedo, Margaret con sorpresa, los asistentes del baile con dolor y agonía. Otros como Billy o Chris ni siquiera se enteraron de que murieron. Pero luego tenemos el caso de Susan Snell. Ella tuvo a Carrie en sus brazos al momento de morir, y Carrie con sus poderes le permitió experimentar todo lo que sufre al momento de que su cuerpo se apaga. En esta novela se nos retrata a la muerte como una vela en un túnel oscuro que se va alejando hasta que todo queda sumido en negrura. En ese instante es doloroso y traumático para Susan. Con los años le quitó toda esperanza de superar lo ocurrido y vivir una vida mejor. A Susan ya no le interesa nada, solo está esperando el momento de su muerte. Y si hay algo peor que la muerte, es estar como muerto en vida. De cierto modo, Susan sufre uno de los destinos más tristes. Y hablando de muertes, otra cosa interesante de la novela son los momentos finales de Carrie. Después de causar el caos en todo el pueblo, de proyectar su nombre en la mente de los habitantes y de haber matado a más de 400 personas, entre ellas su propia madre, Carrie tiene miedo y sufre como nunca. Ella misma está moribunda y está a punto de morir. Y sabe que lo único que le puede dar consuelo es precisamente su mamá. La busca, clama su nombre y le pide disculpas en vano. A fin de cuentas, de un modo retorcido, ella era la única que la comprendía y sabía controlar la situación cuando se salía de las manos. Aquí podemos analizar que Carrie desea regresar a un sufrimiento ya conocido y que le resulta familiar para librarse de un sufrimiento mucho mayor, o sea, todas las atrocidades que hizo después de caerle el balde de sangre. El arrepentimiento le llega y prefiere que las cosas vuelvan a como eran antes, aunque eso signifique otra escala de dolor, a experimentar todo un revoltijo de dolor nuevo y desconocido. ¿Quién no ha recurrido a un escape para distraerse de las preocupaciones? Todos tendremos nuestro particular escape. En lo personal, cuando yo me encuentro en situaciones que me sobrepasan, suelo ver series de la infancia, pero hay quienes juegan un videojuego favorito, o se enfocan en reparar algo, o cualquier otra actividad que signifique una salida para respirar, y a veces recordarnos quiénes somos. Carrie se arrepiente de haber creído que podía salir de su capullo, de ser aceptada en sociedad. Hasta le reprocha a Susan Snell no haberla dejado en paz. Cree que por culpa de Susan su madre está muerta. Y Carrie finalmente muere en un mar de lamentos, igual a como fue toda su vida. Stephen King cuenta en su libro Mientras escribo que la sangre se hace presente en 3 puntos claves de la historia de Carrie. El primero justo al inicio, cuando Carrie tiene la regla y sus poderes regresan. El segundo en el baile cuando a Carrie le cae la sangre de cerdo. Y el tercero justo al final. Otra vez le llega la regla a un personaje, ahora a Susan Snell, de alguna forma completando un círculo.
El simbolismo de la sangre ya lo explicamos al inicio del video. Es un recurso narrativo que ni siquiera King mismo se había percatado que existía hasta el momento de corrección de la novela. Otro recurso narrativo que incorporó al revisarla fue la prolepsis o flash forward. Consiste en anticipar al lector un hecho futuro de la historia para después volver al presente. Stephen King en este libro utiliza la prolepsis con las cartas, los artículos de periódico, los juicios y las investigaciones sobre el caso de Carrie. Se nos colocan incluso antes de la misma descripción convencional en prosa de la historia. Algunos podrían considerar que este recurso les arruina su experiencia al spoilearse lo que va a pasar. Otros lo considerarían más interesante porque les permite ahondar en la importancia del caso. Yo opino que funciona si está bien implementado. Además, es un recurso que King utilizaría para el resto de su obra. Un ejemplo es su novela más conocida, It, con la mítica frase que abre la historia. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Además, Stephen King, empleando la prolepsis en Carrie, curiosamente predijo todas las películas y series biopic de hoy en día. Ya saben, aquellas que retratan la biografía de personajes de la vida real. Y es que en la novela el personaje de Susan Snell escribe un libro sobre su experiencia tras lo acontecido. Gracias a ella sabemos que se adaptaron los hechos de Carrie en una película, y leemos el siguiente pasaje. Y por último, incluso la hicieron película. La vi en el mes de abril. Cuando salí, sentí verdadero asco. Cada vez que sucede algo importante en los Estados Unidos, tenemos que colorearlo y ponerlo en un marco. De ese modo uno ya puede olvidarlo. Y olvidarse de Carrie White puede ser un error gravísimo. Nadie parece darse cuenta. Stephen King publicó Carrie en 1974, pero me llama la atención que la historia en sí transcurre en un futuro cercano, 1979, como una especie de distopía, igual que George Orwell cuando publicó su novela 1984 en el año 1948. Esto no es tan usual en King, ya que por lo regular ambienta sus historias en el presente o en el año en que será publicada la historia. Carrie me gustó, pero no llega a formar parte de mi top de libros de Stephen King. Sin embargo, la aprecio por todo lo que representa en la carrera de este señor. Para mí, las mejores partes del libro es cuando nos mete en la cabeza de Carrie White y nos permite ver a través de sus ojos, conocer cuánto dolor cargaba consigo y a la vez su deseo de querer encajar en la sociedad, sobreponiéndose a duras penas sobre sus inseguridades. Me parte el corazón. Carrie siempre planteará el eterno debate sobre ¿está justificado lo que ella hizo? ¿Ella tenía la razón? ¿Matar a tantas personas y desolar a un pueblo solo porque le hacían bullying o le echaron sangre de cerdo? Esa es tarea de cada lector, pero creo que más allá de responder eso, la pregunta más importante que se plantea esta novela es ¿de qué serías capaz tú si tuvieras esos poderes? ¿Los usarías para hacer el bien o harías lo mismo que Carrie White para vengarte? Ponlo en los comentarios. Me siento mal porque Stephen King ha dicho que jamás ha llegado a sentir empatía real por Carrie. Así lo confesó en su libro Mientras escribo. La hizo sufrir literalmente desde el primer día desde que nació hasta el último día de su muerte y aún así no le bastó. ¿Acaso quería que sufriera más? Y me frustra que dentro del universo de Stephen King siempre se mencione a Carrie como una novela de ficción y no como acontecimientos reales que hayan tenido peso en otras historias. Todo el sufrimiento de Carrie no fue en vano. Logró proyectar su nombre en varias generaciones. Todos hemos llegado a escuchar por lo menos una vez el nombre de su película o de su libro y se tiene bien merecida su lugar en la cultura popular. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo este tipo de videos.
Quiero agradecerle a mis amigos Moria y Warrior por ayudarme en este video. Sobra decir que este libro es muy importante para la carrera de Stephen King. Gracias a este tenemos todos los que publicó después y por ende se merecía su propio video.